Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Politicón de Tasco, donde vamos a hacer algunos comentarios en los que se empiezan a agudizar las contradicciones antagónicas entre los políticos de derecha contra los políticos de izquierda. Estos son los comentarios de un servidor, profesor Agustín Alanís Arciniega. Me llama mucho la atención esta desesperación de los políticos de derecha. He escuchado las opiniones de el señor Santiago Krill, de la señora Lili Téllez, de Xóchitl, de Kenia López, de Diego Fernández de Ceballos, del expresidente Felipe Calderón, del dirigente del PAN Marco Cortés y de Zambrano, que la verdad ese ni dice nada, no tiene nada que decir. Entonces empiezan a agudizarse las mentiras, el veneno que van a seguir arrojando, y que, bueno, pues el pueblo de Tasco empieza ya a despertar, a desenajenarse, porque el pueblo estuvo adormilado durante casi 100 años en que gobernó el PRI, pues digamos desde que llega al poder el grupo Sonora Sinaloa, encabezado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, con dos periodos panistas en que estos periodos panistas, encabezado por el presidente Fox, que alguna vez se aventuró a decir una vil mentira, porque desconoce el aspecto social, dijo que ya en México no había clases sociales. Seguramente para él ya México vivía en pie de igualdad. Se lo comieron los críticos a nivel nacional y a nivel de América Latina y el Caribe, porque cada tontería que decía era para reírse. Y siguen. Voy a seguir haciendo un comentario. El video pasado hablé sobre los cristeros. ¿Por qué sigo hablando de los cristeros? Porque dejaron muchos descendientes, políticos que hoy en día están volviendo, queriendo recuperar el poder, cosa que ya no van a poder. Porque el pueblo ya despertó espiritualmente, políticamente, y ya no le creen las mentiras que dicen estos destacados personajes, destacados en la derecha, claro, no destacados porque valgan mucho sus opiniones a nivel nacional. Entonces, por eso vale la pena volver a recordar. Entre ellos, pues desde luego que aquí en Tasco fue un bastión de la derecha, tanto de los cristeros como del sinarquismo, que yo los conocí muy bien. Recuerdo mucho en lo personal a mi amigo el doctor Alfonso Herrera, que a mí siempre me dijo: maestro, yo no soy solamente de derecha, yo soy de ultraderecha. Digo, pues qué bueno, doctor, que pues lo afirma y lo reafirma. Pues está bien, defienda su posición. O amigos como sinarquistas como Lorenzo Serrano, que representó al sinarquismo, una corriente de pensamiento también de ultraderecha, pero que Lorenzo Serrano defendió mucho al sinarquismo y bueno, pues fue un gran personaje, un gran líder. Y el sinarquismo que se proponía aquí, como dice en este libro que yo hice,
El sinarquismo es una organización creada e integrada por mexicanos, cuya suprema finalidad es implantar en México el orden social sinarquista, un orden social cristiano, porque tanto los cristeros como los sinarquistas, pues, querían implementar un gobierno cristiano. Y recuerdo todavía por aquí hay algunos de mis amigos sinarquistas, como es Elías Serrano, como es Joaquín Serrano Casimiro. Hoy casi ya no podemos hablar de sinarquistas aquí en Taxco ni de cristeros, aunque la ideología todavía está heredada en algunas personas que pues son muy apegadas a la religión, que están en su derecho, desde luego, ¿no? Están en su derecho. Pero, pues después de analizar a la derecha por muchos años, a los políticos de derecha, bueno, pues ha habido afirmaciones del señor Krill, de todos esos personajes, de Vicente Fox, que habla del Tren Maya, de un trenecito, como si fuera un juguetito que está creando el presidente López Obrador. El trenecito, dice. Entonces, ¿hay descendientes de cristeros y sinarquistas actualmente? Pues claro que sí, claro que sí. ¿Quiénes eran los enemigos de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, como fueron el de Obregón, Plutarco Elías Calles? Los principales opositores a la Constitución de 1917, que fue una constitución a nivel internacional, una constitución muy avanzada. Dentro de ellos, el clero. Por supuesto que el clero iba a poner no solamente el grito en el cielo, sino poner las armas para levantar en armas a algunos hacendados de Guanajuato, de Tlaxcala, de Jalisco, porque estaban perdiendo con esto, sentían que estaban perdiendo sus grandes privilegios, el clero. Y entre ellos podemos contar a José de Jesús Manríquez Zárate, obispo de Huejutla. También a otro obispo, Leopoldo Lara y Flores, de Tacámbaro, de los principales que se opusieron rotundamente a los gobiernos representados primero de Álvaro Obregón, después de Plutarco Elías Calles. Los líderes de los cristeros como René Capistrán Garza, de los que representaron este movimiento de los cristeros. Además, en México surgieron diferentes asociaciones religiosas católicas enemigas de estos gobiernos emanados de la Revolución Mexicana. Y también otros que destacaron como ideólogos, en el caso de Salvador Abascal Infante y su hijo, también ultraconservador, Juan Bosco Abascal Carranza, que por cierto tiene un doctorado en historia. Yo he escuchado sus conferencias, enemigo acérrimo de López Obrador. Pues claro, tiene que ser, pues son de formación política de derecha, de ultraconservadora. Carlos Abascal Carranza, sinarquista, que fue secretario del Trabajo con el presidente Fox. También los falangistas. Los falangistas eran asociaciones que primero surgieron allá en España. Estas falanges fueron de origen franquista y después en México copiaron ese modelo de asociación de ultraderecha. Por cierto, a estos falangistas perteneció el doctor Alfonso Herrera, que por cierto fue un amigo mío. Platicábamos mucho y él me conocía, pues que yo era de izquierda y que bueno, siempre mostró un respeto hacia mis ideas, de la misma manera yo también. Y lo mismo con los hermanos Serrano, fuimos muy respetuosos de nuestras ideologías.
Políticos de hoy descendientes de los cristeros. Gilberto Lozano, el líder de Frena, que decía que tenía tras de él millones de mexicanos que estaban dispuestos a derrocar el gobierno del presidente López Obrador. Otros también descendientes de los cristeros y sinarquistas: Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Felipe Calderón, Marco Cortés, Margarita Zavala, entre otros más. Para estos personajes de derecha y ultraderecha, ¿quiénes eran sus enemigos acérrimos desde la época de por allá de la Reforma? Porque desde entonces, 1844, se publicaban los primeros manuscritos del el gran filósofo, economista y sociólogo Carlos Marx. Hay que mencionarlo porque esto es historia, es historia. Los enemigos principales desde esa época para los cristeros, para los el sinarquismo, para los actuales políticos de derecha y de ultraderecha, bueno, pues Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Ilich Lenin, León Trotsky, mexicanos que desde entonces ya destacaron como líderes obreros, Valentín Campa, que por cierto, Valentín Campa, cuando anduvo haciendo campaña como candidato a presidente de la República, aquí en esta casa lo recibimos con otras gentes de Chilpancingo. Recuerdo que aquí estuvo nuestro gran amigo Efraín Bermúdez Rivera, entre otros grandes líderes de izquierda aquí en Guerrero. También entre otros enemigos de estos cristeros y anarquistas estaba Vicente Lombardo Toledano, estaba Demetrio Vallejo, el maestro Ton Salazar, después el doctor Pablo Sandoval Cruz, entre otros que eran líderes de izquierda de por allá de los años 50 más o menos. Y también otro enemigo que, por cierto, lo menciono aquí en mi libro porque estuvo en México, lo voy a volver a mencionar porque vale la pena, ese gran líder sandinista. El 25 de junio de 1929 ingresó César Augusto Sandino a México, siendo recibido por Emilio Portes Gil, presidente de México, quien lo declaró huésped de honor, el gran caudillo revolucionario que dirigió la revolución sandinista en Nicaragua, una guerra antiimperialista. Entonces, pues obviamente que la derecha, la ultraderecha, rechazan todo lo que huela a revolucionario. Todo. Y hoy, pues, empiezan a descalificar al presidente López Obrador, porque saben que, pues ahora sí lo vamos a mencionar, las corcholatas propuestas por Morena, pues son de mayor calidad moral, ético, político. Los aspirantes a candidatos por Morena, yo los enumero así: a Claudia Sheinbaum, que tal parece que sigue estando en un primer lugar, diría yo, la más grande defensora de la Cuarta Transformación, defensora y sería la continuadora de la Cuarta Transformación. Y otro gran personaje, un gran personaje, Augusto Adán, que sin duda es un digno aspirante a suceder al presidente López Obrador. Y por otra parte, pues mis respetos para un Gerardo Fernández Noroña, que es todo un orador,
un gran tribuno, un gran orador, pero que de manera muy personal yo no confío en el canciller o ex canciller Marcelo Ebrard, porque no lo digo ahorita solamente, lo he dicho desde antes, que yo lo considero como un político neoliberal disfrazado de izquierda. No, yo no lo acepto. Tampoco a a ver, Apolo, si me ayudas a recordarme, Monreal tampoco. Para mí, posición en cuanto a las llamadas corcholatas, estaría en primer lugar la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque creo que sería la más fiel continuadora de la Cuarta Transformación. Estas son mis opiniones de hoy, paisanas y paisanos. Pues seguiremos hablando sobre esto porque, repito, se agudizan las contradicciones antagónicas entre la izquierda y la derecha. Y yo diría que sigan dejando a Lili Téllez, a Kenia López, a Xóchitl Gálvez, a Santiago Krill, a Enrique de la Madrid, que se siente con todo el derecho, lo tiene obviamente, pero que llegue a la presidencia lo dudo. El PRI tiene una gran cola de sus políticos que lo han hecho quedar mal desde 1968, para no ir más atrás, casi 90 años de gobierno en que los priistas, no todos, tienen un historial negro. Entonces, por fortuna, el pueblo ya está despertando, el pueblo ya no les va a creer sus grandes mentiras. Paisanas y paisanos, seguiremos analizando este proceso electoral que va a estar lleno de grandes sorpresas, la verdad, grandes sorpresas. Ojalá que el pueblo de Guerrero, de México, sepamos elegir al mejor o la mejor aspirante, porque entre Claudia y Augusto, la verdad que son personajes dignos de pretender o de querer suceder al gran presidente de la República, el mejor después de Benito Juárez, después de Lázaro Cárdenas, aunque esto les incomode y me la van a mentar tal vez algunos de derecha aquí en mi pueblo, pero este presidente que vino a realizar grandes cambios económicos, sociales, políticos e ideológicos en nuestro país. Él vino a despertar las conciencias, él vino a implementar una revolución de las conciencias. Paisanas y paisanos, por hoy es todo. Muy buenas noches, espero que me compartan, que manden sus opiniones, puedo estar equivocado, háganmelo saber y yo con mucho gusto trataré de corregirme para que yo aprenda más sobre estos asuntos de política en nuestro país. Por lo pronto, muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos veremos próximamente. Se despide su amigo, el propio Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches tengan todos ustedes.